Mi nombre es Mario Casado, soy alumno de cuarto año de la UG Pellegrini. Eh, Decir que el 2020 fue un año de nuevas experiencias en cuanto a la educación en un contexto de pandemia es algo sabido. En mi caso particular, desde hace varios años soy docente en una escuela secundaria, por lo cual eh, creo que en caso de repetirse un panorama similar, podría ejercer mi rol con una mirada más clara en respecto a lo que fue la repentina adaptación y los cambios a los que nos vimos sometidos en el 2020. Es decir, que considero que podría enfrentar la situación con la experiencia personal y con los aprendizajes realmente interesantes y aplicables al momento que tuvimos la posibilidad de trabajar en Práctica Docente 3. ¿Y a qué me refiero? A trabajos y aprendizajes como la adaptación de las propuestas didácticas a la virtualidad, algo que era desconocido hasta ese momento para nosotros, o poder contar hoy con una variedad de recursos en TICS que muchos de los cuales desconocía, y que hoy son tan necesarios para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, debería trabajar siguiendo las pautas establecidas en mi jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se ha elaborado un currículum prioritario que reconfigura las enseñanzas y los aprendizajes para que el docente pueda adaptar justamente contenidos. Todo depende de la evolución que tenga la pandemia, ¿no? En este año. Sí, siempre se ha remarcado y se debe tener en cuenta la importancia de poder sostener el vínculo pedagógico. Eh, para a partir de ahí buscar la mejor propuesta, la que pueda ser asimilada y concretada por los alumnos. Decir que en esta readaptación será necesario determinar cuáles son los contenidos prioritarios que vamos a trabajar en el aula o en la virtualidad, perdón. En el caso de nuestra área, lengua y literatura, podrían ser situaciones de lectura, de escritura, el intercambio oral a través de las clases virtuales, promover la reflexión de acuerdo a los contextos de producción de los textos, y cuestiones básicas como trabajar la comprensión lectora, el análisis crítico, todo ajustado a el año en que estemos dando clases. Pero decía que no solamente adaptar contenidos o determinar contenidos prioritarios, sino que debemos tener presentes o deberíamos tener presentes cuestiones referidas a otras cosas, como a los tiempos que se han visto modificados en las familias, en los alumnos, a la trayectoria de cada alumno, al contexto en el que está inserto, que las actividades que determinemos sean, o en lo posible que sean de resolución autónoma. Es decir, son muchas las cosas a las que se deben estar atentos, o se debe estar atento desde el rol docente para que el alumno pueda resolver, tanto pensando en lo cognitivo como pensando en los recursos con los que cuenta, que es otra problemática con la que nos podemos encontrar en un año de pandemia y educación. En este marco creo que está claro que el docente o nosotros como docentes necesitamos ser creativos. En el caso de las clases virtuales, saber darle la dinámica necesaria. Sabemos que es difícil sostener la atención del alumno todo el tiempo, por lo tanto, ahí estará la mano creativa y, y ejecutiva del docente. Por eso creo que van a resultar muy útiles los aprendizajes que hemos tenido, sobre todo el año pasado en Práctica 3, cuando se trabajaron estas cuestiones, el uso de programas y aplicaciones que desarrollamos, como decía hace un ratito, para presentar temas, para desarrollarlos, para presentar actividades y para que los chicos también hagan su devolución a través de las mismas tecnologías.
Y en lo que refiere a la evaluación, en este contexto está claro que también es importante el rol docente, ya que debe estar preparado uno para evaluar en proceso y un proceso diferente, enmarcado en una pandemia y en una educación virtual. Por eso es necesario definir de antemano los avances que pueden hacer los y las estudiantes, es decir, de acuerdo a sus puntos de partida, cuál es el aprendizaje que pueden conseguir, teniendo en cuenta que todos los chicos son diferentes. Una de las herramientas para hacerlo serían los informes descriptivos y cualitativos, donde se analice la trayectoria del alumno, donde se diga cómo ha sido el proceso de aprendizaje, donde se puntualice las fortalezas, los logros alcanzados, más que las debilidades o las cuestiones negativas, que sin dudas se deberán seguir trabajando, y adquiere mucha importancia la retroalimentación. En este tipo de educación virtual, mucho más aún el ida y vuelta que se pueda dar entre el alumno y el docente, por ejemplo, a través de devoluciones personalizadas, ya sea en una redacción o a través de algún tipo de aplicación, siempre van a ser importantes porque el alumno se siente atendido, a partir de eso puede sentir interés por modificar aquello que hizo mal o que se le remarca, o por aprender algo nuevo, a partir de sentirse tenido en cuenta y de poder participar y retroalimentarse de aquello que fue la devolución. Nada más, y les dejo un saludo para todos ustedes.